En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. El Evangelio para este Domingo de Ramos corresponde a Marcos capítulo 14, versículos del 1 al último versículo del capítulo 15. En forma concreta podemos decir que el Evangelio para este domingo son 2 capítulos, 14 y 15. Otros años hemos mandado una dramatización teniendo en cuenta la extensión de la lectura. Pero hoy solamente queremos reflexionar 5 cosas, 5 puntos de este evangelio. No vamos a hacer la proclamación, ya que si hacemos la proclamación de estos 2 capítulos, nos llevaría prácticamente el tiempo que destinamos para este evangelio. En estos 2 capítulos se relata los eventos, los acontecimientos que rodean a la pasión, muerte y la sepultura de nuestro Señor Jesucristo. En una primera parte del versículo 1 al 2 se habla de aquella conspiración para arrestar al Señor Jesús. En el versículo 3 al versículo 9 narra cómo una mujer derrama perfume sobre Jesús. El Señor Jesús anda en Betania, va a la casa de un tal Simón. Dice que mientras estaba sentado a la mesa llegó una mujer y con el perfume lavó sus pies y después con sus cabellos los secó. Algunos confunden a esta mujer llamada María de Betania con María Magdalena. Comparten el mismo nombre. En aquellos tiempos no había apellido. María de Betania porque es el lugar. María Magdalena de Magdala porque se dice que de allá era. Algunos han tratado de decir que esa María Magdalena es la misma, pero los textos bíblicos sugieren tajantemente que son 2 personas distintas, al señalárseles su origen, Betania y Magdala. Podemos pensar que esta María, la de Betania, es la hermana de Marta y Lázaro. Sí, cuando se le hacía tarde o tenía que descansar, el Señor Jesús acudía a la casa de estos 3 hermanos. En el mismo capítulo 14, pero del versículo 10 y 11, se habla sobre la traición de Judas Iscariote. En el versículo 12 en adelante hasta el versículo 25 se habla sobre la última cena. En el versículo 26 al 31 Jesús le anuncia a Pedro que lo va a negar. Aunque Pedro dice que no, pero el Señor Jesús le dice que sí. Del versículo 32 al versículo 42 es el momento de la oración en el Getsemaní, o también conocido como en el Huerto de los Olivos. Del versículo 43 al 52 es cuando arrestan a Jesús. Del 53 hasta el 65, cuando es llevado ante la Junta Suprema. Del versículo 66 al 72, cuando Pedro niega a Jesús. En el capítulo 15, versículos del 1 al 5, cuando el Señor Jesús está ante Pilato. Después, versículo 6 al versículo 20, cuando es sentenciado a muerte. Versículo 21 al 32, cuando es crucificado. Del versículo 33 al 41, la muerte del Señor Jesús. Y del 42 al 47, cuando es sepultado. Aquí, obviamente, por la extensión del pasaje, podemos sacar muchos puntos para reflexionar, pero solamente vamos a mencionar 5. Número 1, la traición y el amor. En los primeros versículos encontramos la traición de uno de sus discípulos, de uno de sus apóstoles, Judas Iscariote. Pero también encontramos el amor de una mujer que unge a Jesús con perfume del más costoso. Judas, motivado aquí por la avaricia, entrega a Jesús a sus enemigos. La mujer, en cambio, con un acto de amor sacrificial, unge a Jesús anticipándose a su muerte. Por un lado se mueve la codicia, por otro lado se mueve el amor. Todos nuestros actos son movidos por algo y nosotros también aquí debemos de reflexionar qué es lo que nos mueve a nosotros. ¿Los intereses materiales? ¿Los intereses del mundo? ¿O nos mueve el amor?
el amor desinteresado. No importa cuánto se gaste, no importa cuánto se haga, que sea por amor, entrega total, así como lo está haciendo esta mujer. Puede ser que incluso estemos caminando a la par de Cristo y puede llegar la semilla del maligno. Puede ser lujuria, puede ser envidia, ambición de dinero, ambición de poder. Hay que analizar qué son las cosas que me mueven a mí, cuáles son las cosas que estoy haciendo y para qué las estoy haciendo. Punto número 2, la agonía en el huerto. Jesús está aquí después de haber participado en la cena, está en el huerto de Getsemaní, en el huerto de los olivos, y ahí en la oración experimenta una profunda angustia y soledad. Él, siendo verdadero hombre, también padecía de la angustia, de la soledad, de la tristeza, también del miedo. No porque era verdadero Dios, estaba excluido de esas cosas. Siendo verdadero Dios, pero haciéndose verdadero hombre, asumió todas las cosas de los humanos, menos el pecado. Y si tenía sueño, le daba sueño. Y si tenía hambre, le daba hambre. Y si tenía miedo, le llegaba el miedo. Hablando de estas cosas últimas, con relación al miedo, son cosas que se pueden buscar controlar. La oración es una de ellas. Haciendo oración ahí en el huerto, le pide a su Padre: si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En el huerto de Getsemaní vemos a Jesús angustiado y orando fervientemente antes de su arresto. Esta escena nos recuerda la fragilidad humana y cómo el Hijo de Dios recurre a la oración para fortalecer esos ánimos humanos. Nos invita pues a reflexionar sobre cómo enfrentamos nuestras propias luchas, cómo enfrentamos aquellos momentos de angustia. Y también podemos comprobar cómo la oración puede ser el refugio y el lugar donde nos fortalecemos en tiempos de dificultad. En el versículo 37 de Marcos 14 dice: volvió a donde ellos estaban, sus discípulos, sus apóstoles, menos Judas Iscariote, que ya se había ido para venderlo. Y el Señor Jesús le reprocha a uno, a Simón: ¿estás durmiendo? Ni siquiera una hora pudiste mantenerte despierto. Manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. Ustedes tienen buena voluntad, pero son débiles. Fue una segunda ocasión y los volvió a encontrar dormidos. Volvió una tercera y le reprochó: ¿siguen ustedes durmiendo y descansando? ¡Ya basta! Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Tienen buena voluntad, pero son débiles. Tenemos una fragilidad humana, pero sabemos cómo fortalecerla. La oración, la mortificación, aprender de estas cuestiones nos puede llevar a vencer en las batallas. Punto número 3. El juicio de Jesús ante el Sanedrín y Pilatos. Donde hay injusticia, donde hay manipulación. A través de este relato somos desafiados a examinar nuestras propias actitudes hacia lo que controla el mundo, el poder y la justicia. Aquí sabemos que hay manipulación, que hay injusticia. Estamos dispuestos a defender la verdad y la justicia incluso cuando enfrentamos oposición. Hay que utilizar realmente sabiduría y discernimiento para tomar este papel. No solamente las emociones, ni mucho menos los intereses personales, teniendo en cuenta que hay algunas personas que se dedican a defender, pero solamente intereses egoístas. Punto número 3, el juicio injusto. Formamos parte de estos juicios injustos que se cometen en diferentes ámbitos de nuestra vida. Punto número 4, el sufrimiento redentor. La crucifixión de Jesús es el momento del sufrimiento humano más grande. Todo lo que se ha detallado por aquellos que son investigadores de esta forma de martirio se habla del peor de los sufrimientos. Y por tal motivo también podemos decir que es el acto supremo de amor redentor. Si contemplamos aquí a Jesús en la cruz, somos llamados a reflexionar sobre el significado del sacrificio
y nos recuerda que a través del sufrimiento ofrecido a Dios podemos encontrar la esperanza y la salvación. Ahí quizá privados de la libertad, pagando las consecuencias de nuestras malas decisiones, de nuestros malos actos, quizá postrados en cama por una enfermedad, donde no se puede más que orar y ofrecer el sufrimiento redentor, teniendo en cuenta que así el Señor nos llena de esperanza, pero también podemos encontrar la libertad. Allí en esa cruz lo acompañan dos merecedores de ese castigo. El comportamiento de ellos ante el sufrimiento y la agonía les hace tener una repercusión en la eternidad. Uno para la vida eterna y el otro dándole la espalda a Dios. ¿Qué dirección tomamos nosotros? Aun cuando también seamos merecedores de un castigo por nuestras malas decisiones. Pero si tenemos humildad y arrepentimiento, podemos pedir al buen Dios misericordia, así como lo pidió aquel buen ladrón estando al lado de Jesús en ese sufrimiento redentor. Y el buen Dios tuvo compasión de él. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. El relato de la crucifixión nos desafía a tomar nuestra cruz y seguir a Jesús. Nos recuerda que el discipulado, el ser seguidor de Cristo implica sacrificio y compromiso, pero de forma total con Dios. Estamos dispuestos a seguir a Jesús incluso cuando eso signifique enfrentar la persecución y el sufrimiento. Creo que este podría ser el punto número 5, el llamado a seguir a Jesús. Aunque sabemos que estos pasajes que son tomados en cuenta cada año, en el momento de la Cuaresma, nos tienen que servir para reflexionar todos los días. ¿Cómo puedo vivir el amor de Dios en mi vida todos los días? ¿O solamente en Cuaresma? ¿Cómo puedo enfrentar las pruebas con fe y esperanza? ¿Estoy siguiendo los pasos del Maestro haciendo oración? ¿O me dedico solamente a renegar, a reclamar y a exigir, a reprochar como aquel otro ladrón? Teniendo en cuenta que este pasaje nos lleva al momento de la resurrección, ¿estoy yo muriendo a mis pecados, a mis debilidades todos los días? ¿O no estoy cargando con la cruz de cada día? En el Domingo de Ramos, Jesús hace su entrada triunfal a Jerusalén, pero también nosotros podemos decirle que sea la entrada triunfal a nuestras vidas. El Domingo de Ramos nos invita a reflexionar sobre esta paradoja del triunfo, pero también la humildad del Señor Jesús, que siendo Rey de Reyes, el Mesías esperado, el Salvador del mundo, ¿cómo elige entrar en Jerusalén montado en un burro? A diferencia de como lo hacían otros montado en un caballo. Este gesto revela su carácter humilde y también lo que vendría a ser la característica de su reino, la humildad. Al recibir a Jesús con ramas de palma y aclamaciones diciendo Hosana al Hijo de David, la multitud está mostrando su entusiasmo y también la esperanza en Él como el libertador prometido. Ellos que sí creían en Él por lo que decía y por lo que había hecho como milagros. Pero también viene a darse algo contrastante. Esta misma multitud cambiará de opinión y lo van a abandonar cuando Jesús es arrestado y crucificado. Y quizá muchos de los que gritaron Hosana, el Hijo de David, después, movido por estas cuestiones del mundo, por estas cuestiones políticas, dirán crucifícalo. Y ahí es donde nos damos cuenta que nos hace falta tener ideas claras para no cambiar inmediatamente de opinión, porque en un momento estamos siguiendo a Dios y en otras podemos ya estar siguiendo al mundo. El Domingo de Ramos nos desafía a examinar nuestras propias actitudes hacia Jesús. Con nuestra vida, con nuestra forma de vivir, ¿lo aclamamos como nuestro Rey y Salvador? ¿Son palabras contundentes, fuertes, sólidas o son palabras vacías? Así como las palabras vacías de tu ex, cuando te decían que te amaban, que te querían, que eras su todo, pero solamente lo decía mientras te conquistaba y obtenía lo que andaba buscando su ego. Así esas palabras vacías, sin estructura, sin fortaleza, muchas veces salen de nuestra boca. ¿Estamos dispuestos a aceptar el camino de humildad, sacrificio y amor como nos lo enseñó el Señor Jesús? Este Domingo de Ramos también nos recuerda que el camino de Jesús hacia la gloria
tiene que pasar por la cruz. Al celebrar su entrada triunfal en Jerusalén, nos preparamos para acompañarlo también en la pasión, muerte y resurrección. Nos llama a unir nuestras propias cruces a la suya y a seguirlo con valentía y confianza, sabiendo que su triunfo final sobre el pecado y la muerte nos ofrece la esperanza de la vida eterna. ¿Cargo con mi cruz de cada día o he renegado de ella? Que este Domingo de Ramos sea para nosotros un momento de renovación espiritual, donde renovemos nuestro compromiso de seguir a Jesús con humildad, con sacrificio, con generosidad, con gratitud y mucho amor. Que nuestras aclamaciones de Hosana, Hosana no sean meras palabras, sino expresiones sinceras de adoración y entrega a nuestro Rey eterno. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Vayamos a vivir el Evangelio. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Yo guardaré tus justos mandamientos. Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Mi vida, Señor, está siempre en peligro. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. No importa a qué hora, no importa a qué precio, nuestra paga eres tú y tu reino. Los primeros serán últimos, los últimos serán primeros. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. No importa a qué hora, no importa a qué precio, nuestra